Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. Continuamos estudiando en la asignatura de Estudios Sociales lo que corresponde al continente euroasiático. Habíamos visto todas las características, la población, la cultura de lo que corresponde al continente asiático. Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a enfocar en ver las características del continente europeo. Entre las características generales del continente europeo, también conocido como el Viejo Continente, este tiene una superficie de 10.530.751 kilómetros cuadrados. Es el segundo continente más pequeño después de la Antártida. Su relieve geográfico es muy particular, debido a que la mayor parte de su territorio corresponde a las llanuras bordadas por cadenas montañosas. Al norte se limita con el océano Ártico, al oeste con el océano Atlántico, al sur con el mar Mediterráneo y al oeste lo que separa al continente africano, y al este se encuentran con los montes Urales que vivimos anteriormente en lo que es el límite de Asia. Posee varios tipos de climas, aunque en su mayoría son climas templados, es decir, que varía la manera constante de los diferentes dependiendo la época del año en la que se encuentren. Además, esta característica climática favorece mucho a la flora y a la fauna, debido a que alberga una cantidad de bosques y áreas de cultivo que por su parte también la fauna es abundante, aunque en términos comparables con otros continentes, con el África, no es tan abundante. Sin embargo, cuando nos enfocamos en el plano político, Europa alberga 50 países oficiales y 6 con reconocimiento limitado. Algunas divisiones geopolíticas dividen en dos: Europa Occidental, que pertenece al denominado Primer Mundo, en donde se tienen los índices más altos, denominado de la calidad de vida más altos del planeta, es decir, tienen un mejor estilo de vida todos los que pertenecen a ese sitio. Sin embargo, también esto se debe a que existe una economía relativamente estable basada en la agricultura comercial, la industria, la prestación de servicios. Su desarrollo se explica por su historia, su innovación tecnológica y su evolución de la mano de obra cualificada. Sin embargo, al interior del continente existen algunos contrastes, especialmente en los países de Europa del Este, los cuales se enfrentan a una desigualdad social y sobre todo se evidencia pobreza. La historia de Europa se remota a la Edad Media, periodo histórico que comenzó con la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo y posterior expansión de la Iglesia Católica por el resto del continente. Posteriormente, durante la Edad Moderna, la cultura europea se expandió por todo el mundo, gracias a la conquista y colonización en gran parte del planeta por parte de las potencias navales de la época. Desde el punto de vista histórico, puede decirse que Europa es el continente que más ha incidido en la historia de la humanidad. Una parte importante del legado ha dejado Europa en la humanidad. Es el productor del capitalista, situación que se dio al seno a la sociedad industrial. Otro legado importante en lo político es el Estado-nación, que surgió como producto de las revoluciones burguesas a finales del siglo XVIII. En el campo de la filosofía, el saber científico, debemos también a la Europa, en donde se desarrolló el humanismo, el método científico, que permitió avanzar a la comprensión de fenómenos del mundo y el universo. Europa es un continente pequeño pero de gran importancia. A menudo
Se lo describe como una gran península que sobresale en Euroasia. Gracias a esto, goza la mayor población de las costas del mundo, un hecho que sin duda tuvo que ver con el desarrollo, la evolución social y cultural. En cuanto a la geografía, el relieve geográfico de Europa es muy particular. La geología europea se caracteriza por la existencia de grandes sistemas montañosos, importantes cuencas hidrográficas y un extenso perfil costanero. Las cadenas montañosas europeas son claves en la vida de las personas, debido a que sus deshielos son aprovechados el agua para los sistemas de riegos agrícolas e impulsan las turbinas de los embalajes hidroeléctricos. Entre el sistema montañoso más importante se destacan los Alpes, los Apeninos, los Cárpatos, los Balcanes y el Cuazao. Los Alpes es el sistema montañoso más importante del continente. Tiene una longitud de 1.200 kilómetros aproximadamente y se extienden por 4 países, los cuales son Suiza, Italia, Australia y Francia. De sus nevados nacen los ríos como el Po, el Rin y el Rondano. Los Apeninos tienen una extensión aproximadamente de 1.400 kilómetros y atraviesan de norte a sur la península itálica. En esta cordillera se encuentran dos de los volcanes más conocidos de Europa, como el Etna y el Vesubio. Los Cárpatos nacen de los deltas de los ríos Vistuvia y Dniester. Atraviesan la gran parte de Europa occidental, donde están los países de Rumania, Eslovaquia, Polonia y Ucrania. Su extensión aproximadamente es de 1.300 kilómetros aproximadamente. Los Balcanes dan nombre a la península ubicada sobre el mar Mediterráneo, la cual fue cuna de la civilización griega, y tienen una longitud de 550 kilómetros aproximadamente, y atraviesan países como Bulgaria, República Checa, Albania, Grecia, Rumania, Macedonia y la parte europea de Turquía. El Cuazao tiene la frontera y tiene una longitud aproximadamente de 1.300 kilómetros y es la frontera natural que separa a Europa y a Asia, en este medio del Mar Negro y el Mar Caspio. Atravesó Armenia, Georgia y Rusia. En cuanto nosotros nos referimos a lo que se refiere la hidrografía y el clima, nosotros podemos ver que a diferencia de África, en los ríos europeos no se caracterizan por su gran caudal, aunque son moderadamente largos. Desde la antigüedad han servido por un medio de comunicación y aún son navegables. En el centro y el norte de Europa existe una red de canales que comunican un río con otro. Por su parte, los ríos que desembocan en el Mediterráneo son más irregulares y no permiten la navegación. Por lo tanto, los ríos ubicados en las zonas septentrionales desembocan en el mar Báltico y el océano Ártico, los cuales suelen congelarse en invierno, convirtiéndose en vías que pueden ser circuladas por trineos durante la época del deshielo. Debido a la ubicación geográfica de Europa y su identifica varios tipos de climas, tenemos el templado, el frío y el subtropical. En cuanto a la población, se estima que Europa es de 739 a 743 millones de personas, lo que constituye el 11% de la población mundial. La calidad de vida en algunos países europeos es la de primer mundo.
En algunos países como Alemania, el ingreso de personas supera los $42.000 y la tasa de homicidios es de la más baja del mundo, 0,6 por cada 100 habitantes. Otros, como Noruega, los ingresos alcanzan a los $48.688 y la esperanza de vida es de 81,3 años. A pesar de esto, existe una preocupación en la Comunidad Europea por el envejecimiento de la población. Según el informe de la Comisión Europea, la población ha experimentado una baja considerable en los índices de natalidad en los últimos años, lo que da a pensar a los especialistas que el envejecimiento poblacional es un tema de política pública. Para un continente tan pequeño, estos datos no dejan de ser alarmantes, pues revelan que aproximadamente el 65% de la población supera los 65 años de edad. Según las proyecciones realizadas por la Comisión Europea, la población de Europa está compuesta en su mayoría por adultos mayores. En pocos años, sin embargo, el cambio generacional apenas está iniciando porque las perspectivas están teniendo un crecimiento poblacional en relación a los índices de natalidad que aún no son determinantes. Es decir, que en Europa se extiende una población más longeva, que tenemos de unas personas que superan los 65 años de edad. Y recordemos que se han realizado estudios y las actuales generaciones no pretenden tener hijos, así que es algo preocupante para Europa. Sin embargo, nos vamos a enfocar a la cultura europea. Europa es reconocida por su riqueza cultural, ya sea en el arte, la música, la literatura, la filosofía y la gastronomía. Son algunas manifestaciones culturales que se resaltan a nivel mundial. En la música se destaca el legado histórico del compositor del mundo de los grandes compositores de la música clásica como Beethoven, Mozart, Bach, Chopin, Verdi, Paganini, entre otros. El arte también tiene una grande influencia en las raíces griegas y romanas. Se desarrolló sobre todo el Renacimiento. Ahí se destacan pintores como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, Donatello, entre otros. En la literatura predomina el estilo dramático y poético, influenciados como los escritores como Shakespeare, Miguel de Cervantes, entre otros. Europa también es la cuna de las corrientes filosóficas que interpretaron la explicación racial del mundo. Entre ellas se destaca el imperialismo de David Hume, el racionalismo de René Descartes, el idealismo de George Helen, el materialismo de Karl Marx, existe también el de Friedrich Nietzsche, entre otros. En cuanto a la gastronomía, en algunos países europeos se consideran de alta cocina, como son Francia, España e Italia, debido a que usan ingredientes refinados o exclusivos. Sin embargo, algunos productos son más cotidianos como la pizza, la pasta, el queso, las salchichas, que son originarios de Europa. En Europa existen diferentes tipos de religiones. No obstante, el catolicismo sigue siendo la práctica más seguida y la religión con más número de seguidores. En segundo lugar tenemos la religión ortodoxa y las corrientes protestantes. A pesar de ello, la minoría de población, especialmente migrante, practica también las religiones que son conocidas como el Islam y el judaísmo. En las imágenes nosotros podemos ver cuál es un poco de la arquitectura que también resalta mucho en la cultura europea. Recordemos que tienen un cierto parecido con lo que nosotros tenemos en el centro de Quito, en donde se destaca el arte barroco, que era considerado un arte europeo que fue introducido
a nuestros pueblos en la época de la colonia. Eso ha sido todo por el tema de hoy, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. Hasta luego.